Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todo bien? Ya debíamos hecha para para desarrollar el programa IPAP 2, no sé si todos ya tienen. Si hay algunos que por algún motivo no hayan recibido y después de haber hecho el depósito del dinero me avisan para hacer el reclamo. Pero estoy entendiendo que todos ya tienen el programa instalado. Entonces vamos a programar, yo creo, de aquí a una semana terminaremos pavimentos flexibles, vamos a hacer rígidos con ASTO y luego vamos a hacer la aplicación del programa. Entonces hoy vamos a ver otro método que es el método del Instituto del Asfalto. Este método también está basado en el ensayo vial del ASTO, tanto así que para los factores equivalentes de carga utiliza una tabla del ASTO, fue publicada en 1986, o sea, este programa en realidad no se ha actualizado. Entonces han seguido utilizando esa tabla porque seguramente les parece más práctica, y es más práctica porque solamente está ligado al peso eje, sin tomar en cuenta ni la serviciabilidad final ni un espesor adoptado. Entonces, este método comparativamente da resultados un poco más altos y además está restringido a pavimentos que van a ser construidos sobre una capa base de material triturado, sobre una base estabilizada de diferentes tipos y además no considera el aporte de la subbase. Entonces directamente habla de base, entonces la subbase resulta ser, si es que es necesaria, una capa de refuerzo. Entonces es igual que el método ASTO, el pavimento se caracteriza como un sistema elástico de múltiples capas. Este método también tiene un programa, han desarrollado un programa que se llama DA, pero este programa no es gratuito. Entonces hay que hacer el trámite para mandar el dinero, eso no quisiera tener, pero tal vez no vale la pena teniendo el ASTO 93, para nuestro medio al menos es de mejor aplicación. También el análisis se hace para dos condiciones de carga. Uno, para los esfuerzos verticales que produce la rueda cuando está en contacto con la carpeta. Entonces, esos esfuerzos verticales se van a ir distribuyendo en forma de bulbo hasta llegar a la subrasante. Entonces, el espesor total del pavimento tiene que ser tal que proteja esta capa que resulta ser la más débil. Entonces el espesor total, como los otros métodos, ha de depender de la capacidad de soporte que tiene el suelo. Entonces la presión en el punto de contacto de la carpeta con la rueda va a tener su valor máximo. Y esos esfuerzos van a ir disminuyendo en una distribución en forma de bulbo hasta llegar a la base, a la subrasante, a la base de fundación, donde va a llegar con un valor prácticamente igual a cero. También considera el esfuerzo horizontal de tensión que se produce en el contacto de la rueda con la carpeta. En el punto de contacto se generan esfuerzos de compresión, pero estas fuerzas que comprimen la carpeta producen esfuerzos de tensión en los costados, porque se comprime al centro y en los costados se dilata, o sea, se generan esfuerzos de tensión. Eso es en la parte superficial, en el punto de contacto.
En cambio, en la base de la carpeta ha de ser al revés. Los esfuerzos van a ser de tensión en la base de la carpeta y en los bordes, en los lados del punto de aplicación de la carga van a ser esfuerzos de compresión. Entonces, el método tiene que proteger al pavimento de estos dos esfuerzos. El esfuerzo vertical, que su función principal es proteger a la subrasante, y controlar los esfuerzos de tensión horizontal que se producen en la carpeta. Entonces, a través de eso se determina un espesor para que la carpeta pueda responder adecuadamente a estos esfuerzos de tensión. Para el cálculo de espesores, el método nos da una serie de ábacos para diferentes condiciones de clima. O sea, este método toma en cuenta el clima. Entonces vamos a tener ábacos para clima frío, para clima templado y para clima cálido. Este método está concentrado en un manual que se llama el manual MS1 del Instituto del Asfalto. Entonces, la publicación que ellos han hecho de este método se ha dado a través de este manual que sigue vigente. Entonces, vamos a poder aplicar estos ábacos para condiciones de clima y para características que va a tener el pavimento. Entonces, la base, hemos dicho que solamente va a tener una base. Esa base puede ser de agregado triturado y considera capas bases principalmente estabilizadas con emulsión asfáltica. Esto aquí tenemos el mismo criterio del periodo de análisis, que representa la vida del pavimento que puede extenderse indefinidamente. Eso sería si hay buenos mantenimientos. Quiere decir que el pavimento, cada que se presentan fisuras o presentan deterioros, se hace un recapamiento y se renueva su periodo. Pero esto tampoco se puede hacer indefinidamente, porque llega un momento en que la geometría de la superficie ya no obedece a las normas del diseño geométrico, en lo que se refiere a perfiles longitudinales, transversales, etc. En ese caso es necesario de todas maneras reconstruir, porque como se ha puesto varias capas de reparación, entonces se ha perdido la geometría. Entonces nosotros vamos a trabajar también, como en los otros métodos, con el concepto de periodo de diseño, que es el tiempo que transcurre desde que el pavimento entra en servicio hasta que requiere una reparación. Si tienen preguntas. También en el análisis de tráfico vamos a considerar el carril de diseño. Este valor del porcentaje de camiones en el carril de diseño en realidad es la multiplicación del factor direccional y el factor de carril del método AST. Entonces nos dice que si tenemos solamente dos carriles, uno en cada dirección, el porcentaje de camiones en el carril de diseño ha de ser 50%, o sea, la mitad de ida, la otra mitad de retorno. Si fueran 4 carriles, eso significa 2 carriles en cada dirección, el promedio ha de ser 45. Y podemos jugar en un rango de 35 a 48. Si tenemos una doble vía con 6 o más carriles, 3 carriles en cada dirección, el porcentaje de camiones en el carril de diseño sería 40%. Y podemos utilizar un rango de 25 a 48. También vamos a considerar una tasa de crecimiento, porque en la realidad siempre va a existir un crecimiento. Y este factor de crecimiento es exactamente igual que el factor de crecimiento del método AST. En la ecuación es igual a 1 más la tasa de crecimiento elevado al periodo de diseño menos 1 dividido entre la tasa de crecimiento en decimales. Y tenemos en la guía una tabla.
para 10, 15, 25 años de periodo de diseño y tasas de crecimiento de 2 a 10%. Es exactamente lo mismo que el método Astor en este tema. En el texto van a encontrar esta tabla, que es la tabla para calcular ejes equivalentes, que en este caso se llaman EALs, pero que tienen el mismo concepto, que es la cantidad de ejes que circulan por el pavimento o que van a circular por el pavimento durante el periodo de diseño, convertidos a un eje patrón. Y el eje patrón también es el mismo, un eje de ruedas gemelas de 80 kilonewtons o 18 kilos. Entonces, como en el caso del AISTO, el factor equivalente de carga ha de ser la relación del esfuerzo que produce la pasada de un determinado eje con el esfuerzo que ocasiona la misma cantidad de pasadas del eje patrón o un número indefinido de pasadas del eje patrón. Pues aquí tenemos la 4.8, que es la misma que está en el texto, y aquí entramos utilizando por eje, ya sea en kilonewtons o libras. Y aquí tenemos 3 columnas, directamente, eje simple, eje tándem y eje trío. Entonces, con mucha facilidad podemos sacar los factores equivalentes de carga. Si tienen preguntas. El factor de camión también tiene el mismo significado que en la ASTO. Ha de ser la sumatoria de ejes multiplicados por su factor de equivalencia entre el número de vehículos. Pero hemos dicho, como el análisis hacemos de forma individual, para cada tipo de vehículo han de ser solamente la suma de los factores equivalentes de carga. Aquí, por ejemplo, este camioncito tiene un eje delantero de 6.000 libras que tiene un factor equivalente de 0.01. Y el eje trasero es un eje de ruedas gemelas con un peso de 15.000 libras. Y tiene un factor equivalente de 0.48. Entonces, el factor de camión ha de ser la suma de estos factores. O sea, ha de ser el factor de camión igual a 0.49. Y en el semirremolque tenemos el eje delantero de 12.000 libras con un factor de 0.19. El eje central, que es tándem, con un peso de 34.000 libras y un factor de 1.10. Y el eje trasero también es tándem y también de 151 kilonewtons. Su factor equivalente, por tanto, también es 1.10. Entonces, el factor de camión ha de ser la suma de estos 3 factores equivalentes. O sea, 2.39, 1.10 más 1.10 más 0.19, que nos da 2.39. Si tienen preguntas. Los ejes equivalentes debería corregirse por presión de inflado, pero como no vamos a disponer siempre de ese dato, no vamos a considerar, porque la diferencia tampoco es muy grande. Pero tienen que saber que aquí se entra con la presión de neumático. O sea, la presión del neumático ha de considerarse igual al 70% de la presión de inflado. Cuando uno hace inflar una llanta, pregunta si es 20 libras, 30 libras, etcétera, de acuerdo al tamaño del vehículo. Entonces, esa presión de inflado multiplicado por 0,90 es la presión del contacto del neumático con el pavimento. Entonces, vamos hasta los espesores de estas curvas diagonales inclinadas representan el espesor de la carpeta asfáltica, 100 milímetros, 125 milímetros, hasta 250 milímetros. Entonces, si tenemos una presión de lado de 100 y tenemos un espesor de pavimento de 100 milímetros, nuestro factor de ajuste ha de ser más o menos 2.
Pero esto creo que tenemos que multiplicar por cero, ¿no? Eso ya quiere decir estos valores ya están multiplicados por 0,9. Si tienen preguntas. La tabla Excel para calcular los ex equivalentes también es la misma planilla Excel que hemos utilizado para el método AST. Para hacer el diseño, lógicamente, vamos a partir de un estudio de suelos. El método nos pide que la caracterización del suelo debería hacerse a través del módulo resiliente. Pero, por otra parte, como la ASTO, como en muchos países, la difusión de las lecturas de la capacidad del suelo mediante el módulo resiliente no se ha difundido mucho precisamente porque el equipo es caro. Entonces, por eso también que permiten la utilización del CBR. Incluso en caminos de menor importancia en Estados Unidos también se sigue utilizando el método CBR. Entonces tenemos las mismas ecuaciones que hemos estado utilizando para el método AST. Si tiene un CBR menor a 12 para pavimentos o para suelos finos, dijimos que era 17.6 por CBR elevado a 0,64 en megapascales. Y en PSI, 2.555 por el CBR también elevado a 0,64. Para suelos granulares con valores menores o iguales a 10, sería igual a 4.326 por el logaritmo natural del CBR más 241. Esto con un resultado en P6. Y para suelos granulares como las bases que tienen un CBR entre 12 y 80, el módulo resiliente es igual a 22.1 por el CBR elevado a 0,55. Exactamente las mismas ecuaciones que fueron desarrolladas por una universidad de Sudáfrica. Este percentil se utiliza actualmente en nuestro país para todos los métodos, para hacer una corrección severa. Entonces el percentil se va a realizar, se va a dibujar utilizando este percentil. Entonces nosotros dibujamos la curva, las variaciones del CB, y en esa curva vamos a entrar con el percentil que define esta tabla. Y esta tabla está definida en función del tránsito. Si el tránsito es menor a 10.000, solamente hay que utilizar el 60% de la capacidad de resistencia del suelo. De 10.000 a 1.000.000, el 75%. Y si tenemos un tráfico mayor a 1.000.000, que en general se va a dar, el percentil que vamos a aplicar a la curva del CBR ha de ser 87.5. Como en los otros métodos, la recomendación es que la capa base debe compactarse con una humedad con una tolerancia de más o menos 1,5% en relación a la humedad óptima obtenida en laboratorio. Y se debe compactar hasta una densidad mínima del 100% de la densidad máxima que se obtiene en laboratorio. Entonces, necesariamente las capas bases para este método tienen que compactarse al 100% o más de la densidad obtenida en el ensayo de compactación. Si tienen preguntas, aquí tenemos un ejemplo de percentil. Entonces, se ha ido haciendo esta relación de valores de CBR mayores o iguales, y en la de abajo tenemos el CBR en porcentaje. Entonces aquí, después de dibujar esta curva, entonces nos dice 87.5, entramos con una línea hasta interceptar la curva y bajamos hasta la línea X, hasta el eje X, y leemos en este caso, por ejemplo, del 87.5,
para esta curva de percentil obtenemos 24% de CBR. Si tienen preguntas. El método también recomienda los valores mínimos que debemos obtener, las características del suelo. El CBR mínimo, 20 para la capa base o subbase o de refuerzo y para la capa base 80. El valor R que nosotros no utilizamos, 55 para su base y 78 para la capa base. El límite líquido máximo para las dos capas, 25%. Y el índice plástico máximo, si se hubiera una subbase, sería 6. Y para capa base tiene que ser un material no plástico. El equivalente de arena, que es el contenido de finos que tiene el suelo, de finos granulares, pero va a tener 25% para su base y 35% para la capa base. Y el control que se hace para el material fino que pasa el tamiz 200, para su base 12% y para la capa base 7%. Para elegir los abacos vamos a tomar en cuenta esta clasificación de clima. Vamos a considerar que es clima frío cuando la temperatura está entre 0 y 7 grados centígrados. Vamos a considerar templado cuando la temperatura promedio se encuentra entre 7 y 24 grados centígrados. Y caliente cuando la temperatura supera los 24 grados centígrados. Entonces, de acuerdo a eso, nos recomiendan los tipos de asfalto. Tomando en cuenta la clasificación por penetración, que es lo que utilizamos en nuestro medio, en el valle, entonces, para clima frío sería 120-50 o 85-100. En el caso de clima templado podemos utilizar 85-100 y 60-70. Actualmente el tipo de asfalto que más se utiliza es el 60-70. En clima caliente se puede utilizar un asfalto con clasificación 60-70 o uno más duro con una clasificación 40-50. Si tienen preguntas. Entonces, el método nos limita a ciertos modelos de pavimento, a cierta distribución de espesores de capas.
Entonces, la primera solución se va a dar una carpeta sobre base de agregados. Esto me voy a poner, estos son de agregados. Entonces, en lo que se refiere a base de agregados triturados, tenemos dos opciones. Podemos utilizar un espesor de 150 o un espesor de 300. Pues de acuerdo a esto, lo que el método en realidad hace es determinar el espesor de la carpeta, únicamente en este caso de las bases con agregados triturados. Vamos a tener una carpeta que va a estar sobre una base de 150 milímetros. Es que vamos a calcular solo el espesor de la carpeta porque la base es parte de la imposición del método. La otra opción ha de ser otra carpeta también sobre una base de 300 milímetros. Luego tenemos otras tres opciones. Las tres opciones se refieren a carpetas sobre base estabilizada con asfalto. Ha de ser carpeta sobre base estabilizada con emulsión tipo 1, tipo 2 y tipo 3. ¿A qué se refieren estos tipos? El tipo 1, el tipo 2, el tipo 3 se refieren a la calidad de agregado que se utiliza para el tratamiento con emulsión. Si decimos tipo 1, quiere decir que son agregados triturados clasificados con una granulometría cerrada. En cambio, el tipo 2 ha de ser un agregado de menor categoría, digamos de la calidad subbase. Ha de corresponder a una curva más abierta y además no va a ser material triturado. Finalmente, el tipo 3 solamente se refiere a una estabilización que se hace de la arena con limo. O sea, vamos a tener un material, un agregado que está compuesto solamente de arena y limo. Ese material estabilizado nos da el tipo 3. Vamos a tener tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Y además vamos a tener una que no se utiliza en nuestro medio. Otra opción es utilizar el espesor full depth. El full depth, como habíamos visto a un principio, carpeta asfáltica colocada directamente sobre el suelo, sobre la subrasante. Por tanto, va a tener un espesor mayor. Todo ese espesor es de concreto asfáltico. Lógicamente que tiene ventajas porque debido al espesor el agrietamiento no se va a dar o se va a dar muy tarde. Además va a ser un pavimento totalmente impermeable, pero lógicamente el costo es mayor. En Estados Unidos utilizan porque tienen vías totalmente saturadas de tráfico muy intenso, donde parar para hacer trabajos de mantenimiento daría lugar a muchos problemas. Entonces, como el full depth, la frecuencia de mantenimiento realmente es en tiempos muy prolongados. Después dijimos la carpeta asfáltica sobre base de agregados triturados que puede ser de 150 o 300 milímetros. La otra opción es utilizar base estabilizada con emulsión. Pues vamos a tener carpeta
con base de emulsión, que puede ser tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Finalmente vamos a hacer una combinación. Entonces vamos a poner una carpeta asfáltica sobre base estabilizada con emulsión y sobre base de agregados. Si tienen preguntas. Para hacer el diseño necesitamos conocer los espesores mínimos. En el cálculo va a aparecer eso. Esto está en función del tráfico, del nivel de tráfico. Tenemos carpetas sobre base de emulsión de cualquier tipo. Y si el tráfico está alrededor de 10 millones, digamos entre 1 millón y 10 millones, utilizamos un espesor mínimo de 100 milímetros. Si es mayor a 10 millones, un espesor de 130 milímetros. Luego tenemos el espesor para pavimentos que se construyen sobre base estabilizada. Si fuera 1 millón o más, que es un tráfico pesado, sería 125 milímetros, o sea, 12,5 centímetros. Entonces, estos son los espesores mínimos que vamos a utilizar. Entonces, aquí decíamos que los tipos de mezcla con emulsión corresponden tipo 1, tipo 2 y tipo 3. El tipo 1 corresponde a mezclas que se elaboran con agregados triturados de textura cerrada. El tipo 2 son mezclas elaboradas con agregados semiprocesados, o sea, sin triturar y además de granulometría abierta. Finalmente, las mezclas tipo 3 con emulsión tipo 3 han de ser los tratamientos que se hacen de la capa base cuando están constituidas de arenas o arenas limosas. Cuando se utiliza el tipo 1 por la calidad del material, se puede utilizar directamente la capa base con emulsión como capa de rodadura, únicamente con un tratamiento superficial encima o un micropavimento, que su función sería cerrar las irregularidades que se deja en la carpeta con emulsión asfáltica. La emulsión asfáltica no se termina así finito, no es como la mezcla asfáltica en caliente. Entonces quedan porosidades que para que impedir el ingreso de agua lo que se hace es hacer un tratamiento superficial y en ese caso se podría utilizar directamente cuando tenemos la capa estabilizada con emulsión asfáltica tipo 1. Entonces, los ábacos, hemos dicho, están confeccionados de acuerdo al clima. De hecho, clima frío, temperatura promedio menor a 7 grados centígrados. Y en este clima, lógicamente, hay susceptibilidad de heladas y temperaturas bajas extremas. El clima templado se entiende con una temperatura promedio entre 7 y 24 grados centígrados. Aquí no se presentan heladas ni temperaturas altas extremas. Y finalmente tenemos el clima cálido, con temperatura promedio mayor a 24 grados centígrados. Entonces, vamos a elegir el ábaco que corresponda a unos climas. Este, por ejemplo, vamos a ver, dice agregado no tratado, para un espesor de 150 milímetros y un clima frío. Cuando aparece 7 grados centígrados, entonces el ábaco es para clima frío.
Ustedes tienen abacos para full depth, que hemos dicho que es solamente un espesor completo de concreto asfáltico. Este sería para 7 centígrados. Tenemos emulsión asfáltica tipo 1, también para 7 grados. Tenemos tipo 2 para 7 grados. Tipo 3 también para 7 grados. Luego tenemos para agregados, sobre base de agregados, también temperatura de 7 grados centígrados. Para temperatura promedio, temperatura de valle, para un espesor de 300 milímetros de capa base. Tenemos aquí para temperatura tropical, o sea, temperatura cálida, mayor a 15 grados centígrados. Aquí tenemos para también un espesor full depth. Luego tenemos también para temperaturas altas, emulsión asfáltica tipo 1. (15.5) no es clima cálido, ¿no? O sea, es clima promedio, es clima templado. Entonces tenemos clima templado para emulsión asfáltica tipo 1. 15.5 es clima templado. Tenemos para emulsión asfáltica tipo 2, para emulsión asfáltica tipo 3. Agregado no triturado de 150 milímetros, de 300 milímetros, etc. Entonces, en realidad es muy fácil utilizar estos abacos. Entonces vamos a entrar por el eje vertical, por el eje Y, con el módulo resiliente de la subrasante. Y vamos a ir con una línea hasta interceptar las curvas que representan el espesor del pavimento. Entonces sacamos una línea transversal al eje vertical y en el eje horizontal vamos a anotar los ejes equivalentes. Entonces, de donde corresponde a los ejes equivalentes, sacamos una línea vertical. Y en el punto donde se junte la línea transversal al eje vertical y la línea transversal al eje horizontal, vamos a leer el espesor de la carpeta. Y vamos a leer siempre el valor del que se encuentra línea más próxima a nuestra intercepción. Entonces nos vamos a fijar y siempre vamos a utilizar los valores que están en las curvas. Entonces lo que vamos a hacer es ver dónde está el punto de intersección entre la línea que sale del módulo resiliente y la línea que sale del tráfico. Y la curva que sea más próxima se adopta como resultado. Si tienen preguntas. Después, esto es una forma de hacer una combinación del espesor, de un espesor de capa base de agregados, ya sea de 150 o 300 milímetros, con una base estabilizada y recién encima la carpeta asfáltica. Si tienen preguntas. Entonces, este tema vamos a continuar el día lunes.
Mañana vamos a hacer otro ejercicio del DNR, que creo que hay algunas cosas que no han quedado muy claras. Si tienen preguntas, y no se olviden que ya es necesario que tengan instalado el DIPAP 2. Entonces, con las preguntas vamos a quedar ahí.